¿Cómo estás? Bendiciones. Vamos a ver un devocional. Vamos a trabajar un poquito la explicación, cómo hacemos el devocional, por qué lo fragmentamos, lo desgajamos, para poder entender la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a trabajar hoy un versículo bíblico para hacer nuestro estudio. Es bastante rápido para poder decir, Dios dice esto, como ellos dicen, así dice Jehová, así dice el Señor, como es una de las formas del ministerio profético, el estudio bíblico, el poder interactuar y comer y beber de su palabra santa, de su palabra revelada a los profetas. Hablando de ellos, un profeta mayor, Isaías 1, versículo 26 al 28, ¿qué necesitamos para el devocional? Primero, el versículo bíblico, lo que vamos a trabajar, puede ser uno o varios versículos, para tener la idea primordial de lo que vamos a trabajar. Número 1, dice, versículo 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Ahora, ya tenemos los versículos para trabajar. Vamos a analizar, vamos a hacer análisis. Previo al análisis, pedirle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, porque tú eres santo, tráenos esa revelación. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo les dejo un consolador, ¿sí? El Paracleto, y Él les va a traer la revelación de lo que habla el cielo, lo que dice el Padre y el Hijo. Entonces, previo a pedirle la revelación para que podamos tener ideas claras del estudio y no salirnos de la verdad y de la piedad de Dios, atención, dije verdad y piedad de Dios. O sea, de aquí del estudio bíblico no puede venir un deseo de matar, un deseo de adulterar la verdad que Dios nos da y que nos entregaron los profetas también. Así que vamos entonces, ¿qué sigue? Tengo ya el texto bíblico, ya lo anoté en mi libreta. Entonces, ¿qué sigue en mi estudio, en mi análisis? Siguen ideas principales. Ahí te pongo rapidito. Ideas principales. Vamos a tomar dos. Yo les pongo dos ideas cuando les escribo el devocional. Yo les pongo dos ideas principales. Número 1. Esta idea principal la vamos a tomar de analizar. Puedo leer una, dos veces el texto bíblico y revisar en mi corazón en dónde me hace más énfasis. Aquí a mí me hace más énfasis en justicia. Y que curiosamente este tiempo y todo el año Dios habla de un año de juicio y del acercamiento de su gloria omnipotente, del omnipotente, el nombre de Dios como omnipotente hacia la tierra. Sí, un acercamiento de Él. Entonces, ¿cómo decimos que es la venida de Cristo? ¿Cómo? Viene con un juicio total. Yo vengo pronto. Cuando Él le dice, Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa, hoy voy a cenar. Zaqueo se sacude porque sabe, juicio viene y yo ando mal. Entonces, cuando viene Cristo, viene a juzgar. Y la venida de Cristo es un juicio de naciones. Entonces, atención aquí, número 1, texto bíblico. Número 2, ideas principales. Idea número 1, Dios, nuestra justicia, muestra su obra. Bueno, hermana, ¿y por qué usted llega a esa conclusión? ¿Sí? En el enunciado, Dios muestra su obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo, restauraré tus jueces como al principio,
y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Sí? Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Dios sabe hasta dónde sí eres tú y hasta dónde son los enemigos del pueblo. Por eso dice, tendré que hacer un juicio para determinar que sí tengo que rescatarte a ti, Jacob. Entonces, idea número 1, Dios, nuestra justicia, muestra su obra. Sí. Él es nuestra justicia. Amén. Gloria al Señor. Jehová, Siquenu, por ahí. Dios muestra su obra. O sea, ¿por qué muestra su obra? Porque Él va a hacer justicia, pero también va a promover justicia. Promover es como cuando se hace una campaña publicitaria o una campaña electoral o una campaña evangélica, una campaña para salvar gente que está perdida o una campaña antidrogas. Entonces, ¿qué hago? Promuevo. ¿Qué va a hacer este tiempo? Él promueve su justicia. Dice, Dios, nuestra justicia, muestra su obra. Entonces, ¿cómo Él va a mostrar su obra? Va a generar las circunstancias para que entremos en su justicia. Va a generar y va a enviar también espíritu de justicia a la tierra para que esté en ese ambiente de su gloria, pero de su justicia. No estoy hablando en ese momento de su misericordia, ni de sanidad, ni de milagros, sino de justicia. O sea, voy a promover el derecho, dice el Señor. Entonces, número 1, Dios, nuestra justicia, muestra su obra. Idea principal. Número 2, Él va a limpiar de oprobio y añadirá de lo suyo para que no reine más la iniquidad. ¿Qué es el oprobio? El rechazo, el odio por su pueblo, el odio por su obra, el odio por sus lineamientos y preceptos, por su doctrina. Entonces dice, pero los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Gloria al Señor. ¿Por qué la idea número 2? ¿Por qué usted concluye con la idea número 2? Número 1, porque yo, mis devocionales, mis estudios y todo lo que hago, lo hago bajo el flow del Espíritu, bajo el fluir, bajo su guía. Y es más fácil cuando te dejas guiar por Él, concluir ideas. Pero ¿por qué llegamos a esta conclusión? Él va a limpiar de oprobio. ¿Qué llevó a Jesucristo a la cruz? Cargar el oprobio de la humanidad. El rechazo. Cuando hay un fuerte rechazo hacia una persona, se convierte en odio y ese odio trae muerte. Entonces, ¿por qué Dios viene a limpiar de oprobio y añadirá de lo suyo para que no reine más la iniquidad? La Biblia dice que Él dio dones a los hombres. O sea, Él va a dar gracia, Él va a dar de su justicia, Él va a dar de su autoridad para sujetar toda esta iniquidad, y dice la Escritura, y para llevar cautiva la cautividad de mi pueblo. Amén. Es parte del pago de Jesucristo en la cruz. Cargar el dolor, cargar la culpa, cargar con la injusticia para traer justicia a los hombres. Bien, ya tengo mis dos ideas principales. ¿De dónde las extraje? De analizar los versículos bíblicos seleccionados. Tú lees primero todo el capítulo y eliges estos dos versículos. Siento como Dios me habla. Cuando Dios te está hablando en un versículo, sientes en tu corazón, sí, aquí, hoy por hoy hace falta justicia. En este país y en el mundo hace falta justicia. Y Dios me está hablando que nos vamos a convertir en ciudad de justicia, en ciudad fiel, y que Él va a quitar, ¿sí?, todo el mal, y que va a ser justo con los rebeldes. Y dice, y con los que dejan a Jehová. O sea, Él va a hacer lo prudente. Entonces ahí Dios me está hablando a mí. Y es donde yo tomo, escribo en mi libreta y empiezo a romper la cáscara de una naranja o de una mandarina, y empiezo con los gajos a abrirla para comerme
todo ese jugo y nutrir mi ser. Así se trabaja el devocional. Se abre, se abre y se pone se quitan los gajos y de ahí se ingiere la palabra. Y ahorita vamos a cerrar la impartición orando y aplicándonos toda esta justicia. Nos las vamos a aplicar, dice el libro de Cantares, como un ungüento derramado, es su nombre. O sea, nos vamos a aplicar esta verdad para traer poder a nuestra vida y a la tierra. Número siguiente, ya tenemos ideas principales, dice versículo bíblico contra mi vida. Esta estructura de devocional me lo dio el Señor. ¿Sí? A veces les pego devocional ya elaborado de siervos conocidos y que lo trae ahí mi Biblia, una de mis Biblias. Lo que hago es que le selecciono por fecha exacto el devocional fechado para ese día, lo copio y se los pego, pero ahí dice devocional por el pastor tal. ¿Sí? Cuando lo hago yo, a veces les pongo, a veces no, aunque muchos ya conocen mi estilo de hablar y de escribir, a veces les pongo cuando viene directo de la página de nosotros, que es en internet brendafuenteswordpress.com, pongo devocional por Brenda Fuentes, Brenda con H, Brenda Fuentes. Entonces, esta estructura me la dio así el Señor para que ustedes trabajen, anoten los pasos para que ustedes puedan analizar cualquier texto bíblico y puedan llegar a una conclusión mayor, a digerir, a nutrirse de la palabra y desde luego a traer poder. ¿Por qué? Porque cuando hay fe y hay esa dedicación, lo que se trae es una impartición, es poder de Dios para ti. Versículo bíblico contra mi vida. Número 1. ¿Entiendo realmente el juicio de Dios y su obra en mí? ¿Sí? Yo voy y reviso mis ideas principales y de ahí me confronto yo sola o yo solo. Me confronto y digo, en forma de pregunta, cuando yo voy a estrellar la palabra, ¿sí? Como voy a estrellar contra la peña que es Cristo, ¿sí? Me hago la siguiente pregunta, ¿entiendo realmente el juicio de Dios y su obra en mí? La Biblia dice que justicia y juicio es el cimiento de su trono. ¿Yo entiendo eso realmente? ¿O soy de los que cuando les dicen juicio me alarmo, me altero, me asusto? O cuando les dicen ángeles, igual se alteran mucho. En la antigüedad, en los pasajes bíblicos, vemos que cuando el ángel de Jehová se manifestaba a los hombres, al pueblo de Dios, les daba miedo. Y ellos decían, envía al ángel del Señor, hoy voy a morir. Y se postraban y se humillaban y lloraban o le pedían perdón a Dios. Y el ángel los reprendía. Dice, ¿qué haces? Dice, pues es que acabo de ver al ángel del Señor y hoy voy a morir. No, no vas a morir, no vas a morir. Y ya le daban la instrucción que el Señor traía, ¿verdad? Que Dios traía para ese momento, ese tiempo. Entonces, ¿eres de los que te da miedo el juicio? ¿Entiendes realmente el juicio de Dios? No siempre el juicio de Dios viene con plaga, como con Moisés. Pero el juicio de Dios, cuando usted está perdonado y cuando usted está redimido y cuando usted está a cuentas, el juicio de Dios es muy benéfico. Cuando nosotros andamos correctamente en los caminos de Dios. Definitivo, ¿el juicio genera miedo? Sí, claro que sí. Porque es exactamente un tribunal como el tribunal de cualquier país. Si tú tienes un ilícito en tu ser, si tú tienes un ilícito, odio, blasfemia, calumnia, cualquier pecado, el juicio te va a demoler, el juicio te va a culpar. Y Salmos 32 dice que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sí? Ahora, siguiente pregunta, ¿qué tú te haces? La estrellas contra tu vida, no es contra tu vecino, no es contra tu prójimo, es contra ti mismo, donde tú verdaderamente te vas a contestar y vas a decir, realmente estoy convertido a su visión actual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí también habla de conversión, dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia.
realmente estás convertido. Uno de los mensajes que da Cristo en Marcos 1 dice, arrepentíos, convertíos, dice, y creed en el Evangelio. Da una, en otras versiones dice, convertíos, hijos de los hombres. Da un comando de poder, creed, dice. El término creed es imperativo, es ordenanza. Amén, creed, dice, en el Evangelio. Entonces Él te está mandando a tener fe, es lo que estamos hablando. ¿Sí? Por ahí les acabo de mencionar días atrás, la fe sin obras es muerta, por eso nos manda a creer. Dicen algunos términos, dicen que la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. No dicen, la fe mueve montañas, montañas de problemas. Entonces, pero la fe en Dios, no la fe en hombres, no la fe fundamentada en la necedad, el hombre en el hombre. La fe mueve montañas, sí, cuando la fe es en Dios, en el Todopoderoso. Bueno, entonces tengo dos preguntas más, ¿sí? ¿Realmente estoy convertido en la visión de Dios actual? ¿Sí? Hoy en la visión, hoy nos está dando que Él es justicia, que Él promueve justicia en el mundo, ¿sí? Y que como buen juez por su casa empieza, nosotros que somos Jerusalén, la celestial, Jerusalén, la redimida, los que recibimos a Cristo, los que fuimos salvos, los que fuimos adoptados por el Señor. Esta semana les puse sobre la adopción, les publiqué un video ya pasado donde hablo de la adopción y también hablo de la remisión y de lo que Jesús pagó en la cruz, de cómo Él vino a morir por nosotros, que eso ya estaba profetizado, estaba dictaminado, ¿verdad? Y que pues ya no tiene caso quién fue el primer culpable, si fueron los judíos al procesarlo, a juzgarlo, y vino Roma a hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Sino que era parte de un plan. Amén. Vamos con la siguiente. ¿Qué quiere Dios? La siguiente parte de nuestro estudio devocional hoy. Número 1. Analizando todo el cuerpo del mensaje de lo que ya tenemos de información desgajada. ¿Qué quiere Dios? Número 1. Que bebamos lo nuevo de su Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Que bebamos la noticia nueva, que promueve justicia. Estamos viendo que Él nos va a limpiar de rechazo. Nos rechazan por amarlo, nos rechazan. Ahí viene otra vez que Jesucristo, que su Dios, ahí viene que hablemos la verdad, ahí viene hablando que no quieren más corrupción y la gente está llena de hurto, está llena de mentira, está llena de odio y por lo tanto te ven mal. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, te ven mal. Amén. Pero Él va a sanar, es lo que está hablando. Número 2, que nos reformemos y seamos parte de la exaltación que da su justicia. Entonces, ¿qué quiere Dios? Número 2, que nos reformemos y seamos parte de la exaltación que da su justicia. Estamos hablando que si Él va a promover su justicia, en esa promoción viene reforma para nosotros, reformarnos, transformarnos. Y que si Él nos va a limpiar de oprobio, nos va a purificar. Entonces, en ese purificar, el limpio sea más limpio, dice la Escritura. ¿Sí? Y el sucio sea más sucio. Gloria al Señor. Entonces, que nos reformemos y seamos parte de la exaltación que da su justicia. ¿Qué dice su justicia también? Que el que se humilla delante de Dios será exaltado. Pero el que humilla a los hombres y el que humilla y niega a Dios públicamente va a ser humillado. Así que el que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Y el que lo ha deshonrado, Dios lo va a deshonrar. Gloria al Señor. Entonces, que seamos parte de esa justa exaltación. Amén. Vamos a la parte final del devocional que dice, Señor, dame de tu espíritu, sea agradable a tus ojos mi vida, limpia de iniquidad mi corazón y mis ojos. A esta oración conmigo, hazla. Vea
con claridad este tiempo. Perdona mis pecados y los de mis generaciones. Si hay oprobio o hay iniquidades, impiedades, puede ser generacional también. Recordemos que yo soy Jehová que visita la iniquidad, ¿sí? Hasta la 4ª generación, y la maldice hasta 1000 generaciones. ¿Sí? Entonces, estamos redimiendo ahí en la oración. Y los de mis generaciones, haznos tierra deseable. Y finalizamos como se piden los milagros, si tú quieres. Amén. Cierre del devocional. Entonces, ¿qué partes vimos? Versículo bíblico para hacer mi estudio, ideas principales, 2 ideas o puede ser una. Versículo bíblico es contra mí mismo. No vamos a analizar a nadie, vamos contra uno mismo. Por eso el devocional es personal. ¿Sí? Y siguiente, ¿qué quiere Dios? En todo este asunto analizamos todo lo que ya tengo desgajado de mi estudio y ahí saco qué quiere Dios. De todo esto realmente concluyo qué quiere, que bebamos lo nuevo, que entremos en lo nuevo, en lo fresco de Él. ¿Sí? En lo in, como dicen, ¿qué es lo in? Ahorita la promoción de su justicia en su pueblo. Y por su casa empieza el Señor, dicen el buen juez juzga por su casa, primero que todo. O sea, primero el pueblo de Dios y después los demás países, las demás naciones que no le conocen. Amén. Y de ahí que sigue la oración final, donde yo me aplico todo lo aprendido, se lo pido aquí que me lo dé. Entonces, estamos hablando de justicia, Señor, dame de tu espíritu, porque Dios es justicia. Le estoy pidiendo que yo sea agradable a tu vida, porque si yo no le agrado, Él me va a ver con rechazo, o Él me va a ver culpable, como dice Salmos 32, y en el juicio me va a ir muy mal. Entonces, que en esa reforma yo le agrade, que me limpie de iniquidad mi corazón, y que mis ojos vean con claridad este tiempo. O sea, yo no puedo ir a entrar a lo nuevo y a beber de lo fresco de su espíritu y a entrar en ese tiempo exaltativo si yo estoy atrasada 10 años, o en una religión que esté 1000 años atrasada, que esté yo desfasada, sino que tengo que venir al gobierno de Dios, a su gobernar, lo decía yo en Salmo 29, al gobierno del Señor, donde Jehová gobierna con sus poderosos, con sus hijos, con sus escogidos, donde entre miles y millones de gente, Él escogió, Él seleccionó, Él te llamó, y de ese llamar, los que acudieron a su llamado, a adorarlo, a Él, a creerle a Dios, a esos purificó, a esos santificó, a esos puso al frente de su pueblo, y de ahí vino una selección mayor, y de ahí dice que Él gobierna, tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos, dar la honra al Señor y darle el poder. Así que Señor, te entregamos el poder, te entregamos toda la gloria y toda la honra para que tú hagas, para que tú obres. Amén. Bueno, fin del devocional. Está bastante fácil. Al principio, pues lógico, te cuesta. Yo lo hago muy rápido. Te tomará 15 minutos, pero con 15 minutos, tú, a quien quiera que te vayas a tomar un té, un café, a un amigo por charla, puedes dar una charla por WhatsApp o por Instagram, por donde quieras, y decir abiertamente, Dios está hablando esto. Dios quiere esto. Porque lo analizaste directamente de su palabra y con la guía de su espíritu. Por eso siempre antes de empezar se le pide al Señor, dame de tu sabiduría para entender, porque yo quiero entender, porque no quiero ser, como dice Salmos 32, no seáis como el mulo sin entendimiento que hay que sujetar con cabestro, porque si no lo jalas la rienda, no vienen a ti. Amén. Entonces dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Así que ahí les dejo añadido, váyanse al Salmos 32, puedes hacer un devocional de Salmos 32, y aquí te puse ahora sí que el patrón de cómo vas a trabajar, las ideas principales, tu texto bíblico, pesar el versículo contra tu vida, qué quiere Dios, y finalizas, agarras todo, ya tengo todo esto y ahora me bebo todo el jugo
que es la oración final. Tengo problemas de justicia o de injusticia, tengo problemas de iniquidad, tengo maldiciones generacionales, tengo problemas de qué. Y eso me lo aplico. Y le dice, Señor, si tú quieres dármelo, tiernamente pídeselo. Regreso con más. Bendiciones a todos. Un saludo. Soy tu amiga, soy tu amada, soy tu sierva Brenda Fuentes, sierva de Jehová. Y este mensaje es para, primero, la casa, el pueblo de Dios, los adoradores del Señor. Y segundo, el resto de las naciones. Esta palabra es para todo el que le crea al Señor. Un beso para todos. Vengo con más. Amén.